Bienvenidos a este curso de desarrollo humano, liderazgo y buen vivir. Estamos acá ya para la quinta entrega. Hemos hecho un recorrido sobre el desarrollo interno que hace parte de la sociedad sin alma, el primer capítulo, y que es fundamental porque es sobre la construcción de la identidad personal. Cuando me conozco a mí mismo, pues puedo conocer el entorno. Vamos a trabajar el tema de la sociedad. Porque básicamente cuando ya me conozco, tengo la capacidad de empezar a generar una onda vibratoria a mi alrededor y empezar a transformarlo. Vamos a empezar a pensar esto desde las 3 I. Inteligencia cognitiva. Claro, es a partir de nuestra mente cómo interpretamos el mundo y empezamos a moldear las cosas a nuestro alrededor. Lo segundo es la inteligencia emocional. Porque básicamente, como decía Blas Pascal, el hombre a través de su corazón conoce cosas que la razón ignora. Y como estamos en un mundo capitalista, consumista, y no podemos dejar de consumir, además, porque somos seres naturales, la idea es consumir racionalmente, o mejor, razonablemente. Y para eso, pues tenemos que desarrollar una inteligencia muy especial que se llama la inteligencia financiera. Sí, la del catch, la del money, la del efectivo, porque básicamente con eso es que solucionamos nuestras necesidades a través de la oferta y la demanda del mercado. Acá tenemos una estructura para hoy muy conocida, que es la estructura del árbol, y nos recuerda las palabras de Aristóteles. Los frutos del conocimiento son dulces, pero sus raíces son amargas. Efectivamente, conocer es poder, como decía Francis Bacon. El conocimiento implica mucho esfuerzo, implica mucho trabajo, motivación, entereza, una cantidad de cosas. Pero todo ese esfuerzo se ve recompensado cuando podemos poner la inteligencia en función de la resolución de problemas. Básicamente, el humano pues hace tres cosas para adaptarse al mundo. La primera, como decía Popper en una búsqueda sin término, de la ameba a Einstein, los seres vivos buscamos resolver problemas. Para eso la inteligencia. Dos, buscamos gestionar relaciones, porque somos seres sociales. Nuestro cerebro es una construcción social. Y tres, pues también tenemos que ser gestores de proyectos. Es decir, las ideas hay que proyectarlas y volverlas realidad. Entonces, en esta estructura del árbol, que tiene básicamente es una visión tripartita, vamos a empezar a entender el tema de las tres inteligencias. Y vamos a empezar con la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva, básicamente, como hoy la podemos entender desde las inteligencias múltiples, viene del trabajo de Howard Gardner en un libro que se llama La estructura de la mente. Más de una década y media de investigaciones, con muchas personas que participaron allí. Y es porque la inteligencia durante más de 120 años se había entendido simplemente como una relación entre una masa de datos o de información que yo recibo o que una persona recibe del entorno sobre una función de tiempo. Y eso obviamente en perspectiva para resolver problemas. Una persona inteligente era definida entonces como alguien que es capaz de recibir muchos datos, analizarlos, sintetizarlos en poca unidad de tiempo y resolver un problema cualquiera. De allí que la inteligencia era entendida básicamente desde la lógica matemática y desde el lenguaje. Y así todavía hay muchos test hoy, obviamente. Pero lo que hace Howard Gardner es decirnos que no, que tú, que yo, que nosotros tenemos otros tipos de inteligencia. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran capacidad para entender el mundo natural, la causalidad, la naturaleza, los seres bióticos, abióticos y sus relaciones. Entonces tienen una inteligencia científico-naturalista, tienen capacidad para hacer taxonomía, para clasificar, ¿cierto?
Hay otras personas que tienen la capacidad, por ejemplo, de lenguajear con el cuerpo. O sea, el cuerpo lo vuelven mensaje a través, por ejemplo, de la danza, del teatro, de la pantomima, del ejercicio físico, del deporte. Es una inteligencia kinestésica. También hoy tenemos cantidad de talentos, desde el tema de las notas musicales. Recuerde que Pitágoras creía mucho en la música por la armonía. Él creó el pentagrama. Ahí tenemos la música como la posibilidad también de acercarnos a la vida, a la naturaleza y al ser desde el sonido. Otras personas que tienen una capacidad inmensa, los artistas, los arquitectos, de observar el mundo a través del espacio, a través de las proporciones, de las figuras. Esa es la capacidad visual o inteligencia visual. También tenemos quienes son capaces de entender al otro desde sus emociones. Esa es la inteligencia interpersonal. Y por supuesto también tenemos otras como la intrapersonal, la persona espiritual, el líder espiritual, el sacerdote, el chamán, el presbítero, bueno, tantos guías espirituales. Y aunque Howard Gardner desarrolló en su libro 7 inteligencias múltiples, luego con sus otros estudios intentó identificar 2 más, por ejemplo, entre ellas la inteligencia espiritual. Lo que yo quiero hacer énfasis hoy es que te debes sentir inteligente desde una de estas inteligencias. Ya no solo es la inteligencia lógico-matemática o lingüística la que determina a una persona si es o no inteligente. Claro, así se había dicho antes, pero ese es el pasado. Cuando una persona era inteligente, cuando tenía un doctorado en física, en matemáticas, en química, ¿cierto? En biología. Pero hoy la inteligencia también nos trae otro escenario, otras formas de jugar un rol. Lo importante es en la inteligencia cognitiva, que lo vamos a poner acá en esta estructura, saber que si nos queremos adaptar a la sociedad es menester aprender a desarrollar nuestras habilidades mentales, aprender a hacer ejercicios cerebrales, a fortalecer nuestro mejor activo, que es nuestro cerebro. Después de desarrollar estas inteligencias, pues sigue la inteligencia emocional. Y aquí también le debemos muchos estudios de esto al investigador y psicólogo, profesor de Harvard, Daniel Goleman. Daniel Goleman escribió un libro, Inteligencia Emocional, luego otro libro, Inteligencia Social, donde nos habla de la gran necesidad de conocer nuestras emociones y de la posibilidad de gestionar integral, asertiva y holísticamente tanto las emociones como los sentimientos. O sea, podemos aprender a manejar sentimientos como el amor, emociones, por ejemplo, como la ira o por ejemplo como el sufrimiento. Podemos aprender a manejarlo. Eso fue lo que demostraron esas investigaciones. Normalmente, y tal vez digo yo lamentablemente, en el mundo empresarial nos hablan de las soft skills, como de las habilidades suaves, y nos hablan de inteligencia emocional como una de ellas. Pero no, eso es una equivocación. ¿Por qué? Estas habilidades no son suaves, al contrario, son muy importantes, son duras, son relevantes. ¿Qué tal habilidades sociales? Eso es lo que me permite a mí, en el liderazgo, por ejemplo, impactar positivamente en un grupo, en un colectivo, en una organización, en una fundación, en una empresa. Si yo no tengo habilidad para relacionarme con el otro, entonces ¿de qué desarrollo humano, personal, social estoy hablando? ¿O desarrollo organizacional? No, fundamental para lidiar con las habilidades sociales. ¿Cuál? Comunicación, trabajo en equipo, orientación al logro, resolución asertiva de problemas. Eso tiene que ver con habilidades sociales, entender al equipo, motivación. Hay unos que tienen una motivación que yo llamo una motivación TNT, de nitroglicerina. Es decir, tienen mucho empuje al principio, pero luego se apagan, como un cohete, como rocket.
Usted lo prende, sale, se apagó y ahí quedó su motivación. O el tema fundamental con usted aprender a manejar sus emociones es que usted tenga sus motivaciones fuertes para usted poder avanzar. La empatía. ¿Quién no tiene empatía? La psicología del mal lo narra muy bien. Las personas que tienen psicología del mal tienen tres condiciones. Son narcisos. Todo gira en torno a él. No comprende al otro. Segundo, es perverso. Le genera casi que placer ver al otro sufrir. Y tercero, es un planeador maquiavélico. Manipula al otro para seguir sus fines narcisistas. Contrario a eso, quien tiene inteligencia emocional es empático, sabe relacionarse con el otro porque entiende el sufrimiento del otro, tiene compasión, siente la pasión del otro y es capaz de ayudarlo, tiene solidaridad, tiene altruismo, tiene filantropos, antropos hombre y filos amor, tiene amor por el otro. La que hemos hablado en la inteligencia emocional antes en el primer capítulo de la sociedad sin alma, la capacidad que yo tengo de autorregularme, lo llamábamos como autarquía o autocontrol, que yo esté triste sí, pero que no fluctúe mucho, que pueda equilibrarme, que yo tenga, claro, inclinaciones negativas, por ejemplo, me da envidia el vecino porque tiene una camioneta más grande que yo, una casa más grande que la mía, pero que yo, mi inteligencia emocional, sea capaz, en este caso, de poder generar autorregulación, saber que eso que estoy pensando está mal y que debo desearle lo mejor a mi vecino, ¿cierto? La autoconciencia es que usted tenga muy claro su identidad personal y que con esa claridad usted pueda desenvolverse con sus emociones, usted se sienta autovalorado, ¿cierto? Tenga una autoestima. Entonces, el tema de la inteligencia emocional es más importante de lo que la gente cree. Porque hay gente muy inteligente cognitivamente, pero que fracasa en la vida porque no sabe manejar sus emociones de ira, de frustración, de fracaso, de ansiedad, de estrés. Entonces, como no es capaz de gestionar sus emociones, aunque sea muy inteligente, colapsa. Entonces hay que invertirle mucho tiempo, mucha reflexión y mucho ejercicio a las emociones, porque uno también las puede aprender a gestionar, a controlar. Eso es lo que se aprendió desde la psicología. No solo positive psychology, no solo psicología positiva, sino también la psicología clínica. Ahora, necesito una sumatoria efectiva para yo poder adaptarme a la sociedad, a la realidad. Y esa sumatoria me da que yo tengo el factor de la mente, tengo el factor de las emociones, pero también tengo que tener el otro factor. Y es el factor de yo cómo me adapto a un mundo que básicamente es un mundo de consumo. En la sociedad sin alma, en el capítulo segundo, pues claro, yo me tomo la molestia de indagar la sociedad, qué tipo de mensaje nos está enviando, muchos de ellos negativos. Y entonces ahí es donde digo, claro, es necesario frente a una sociedad de consumo tener inteligencia financiera. Y para eso, entonces, es fundamental varias cosas. La primera, no hay que estudiar economía para ser inteligente financieramente. Mucha gente tiene doctorado, maestría, es economista de formación y no le va bien en las finanzas. Y mucha gente nunca ha estudiado, pero tiene negocios exitosos. Por supuesto que están los que han estudiado y también tienen negocios exitosos. Pero lo importante es conocer esta lógica del círculo virtuoso de la riqueza o de la prosperidad. Lo primero es producir. O sea, usted tiene que aprender a identificar muy bien cuáles son sus talentos, sus habilidades excepcionales. ¿Qué hace usted mejor que otro no hace? ¿Qué hace usted mejor que otro hace, pero usted lo hace en un menor tiempo posible con una mayor calidad? Cuando usted tenga identificado eso, trae una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. A partir de ahí es que usted debe decir entonces, este es mi talento. ¿Cuál es su pasión? Su talento es también su pasión, porque esa sería la clave de todo. Y si su talento y su pasión están unidas, tienen congruencia, yo le pregunto, ¿cómo puede usted monetizar eso? ¿Cómo esa pasión y ese talento usted lo puede volver catch? ¿Cómo lo puede volver efectivo? Porque es importante, porque este mundo es un mundo donde hay que comprar y vender en un mercado. Cuando usted resuelva eso,
Cuando usted aprenda a monetizar porque su talento y su pasión se puede monetizar en un mercado, entonces usted ya tiene la capacidad de producir. La producción es fundamental. ¿Qué es lo contrario? Pues mire, ¿qué tal usted viviendo como este perezoso? Genial. Genial, pero vivir como este perezoso en un mundo civilizado como el de hoy no es posible. Es muy difícil. A menos de que haya heredado una herencia muy grande y esté así no la vaya a derrochar. Bueno, lo cual sería muy improbable. Pero, no puede ser perezoso como este oso. Hay que generar la lógica de la riqueza, producir. Y no importa cuánto produzca. Si usted está ganándose hoy un salario mínimo, pues usted tiene que aprender con el salario mínimo a generar la capacidad de ahorro, porque es que en el círculo virtuoso de la riqueza, lo segundo que viene es el ahorro. La ecuación es muy sencilla. Ingreso menos gasto le debe dar una ventaja a usted. Al final de mes le debe quedar dinero. No podemos estar en esta lógica de que no podemos llegar a final de mes. Si usted no puede llegar a final de mes, entonces haga estrategias, haga un coworking, haga un co-living, viva con alguien o devuélvase a vivir con su mamá o haga algo, pero no se gaste toda la plata. Tiene que analizar estrategias, porque no importa si gana 1 millón de pesos o gana 10 millones o 100 millones, lo que importa es que al final a usted le quede ganancia y le quede utilidad. ¿Para qué? Para ahorrar, pero no para meterla en el colchón, no, sino para usted poder hacer inversiones con ella. Pero cuando usted invierte, pues usted genera una mayor capacidad para producción, usted aumenta la competitividad, usted aumenta la innovación y eso le va a dar mayores posibilidades de crecimiento, no solo personal, sino también crecimiento económico, crecimiento financiero. Entonces, la lógica es así, es un círculo, porque cuando usted produce más de lo que consume, ahorra, invierte, la inversión le aumenta la producción. Al producir más, genera más ahorro. Al ahorrar más, usted genera mayor inversión. Al generar mayor inversión, usted innova más, produce mejor. Y así se va generando una escala donde usted va aumentando y aumentando y aumentando sus ingresos, hasta que pueda usted decir cómo fue que me gané el primer $1.000.000, ¿cierto? Entonces, ese es el tema con esta lógica de la riqueza y el círculo virtuoso de ella. Ya saben, el lado oscuro de la fuerza es este oso perezoso. Otra de las preguntas es, bueno, ¿y entonces en qué voy a invertir? Sí, lo voy a ahorrar, claro, pero ¿cómo es que invierto? Aquí hay una regla general que yo he aplicado siempre, que es uno de los consejos financieros más importantes que una persona puede tener. Lo primero, hay que tener 3 cajitas para invertir, o 3 alcancías, 3 marranos, como ahorre usted, ¿cierto? O 3 cuentas, o 3 frascos como está acá. El primero y el más importante es invertir en usted mismo. Si a usted no le gusta invertir en usted mismo, ahí sí hay un colapso financiero. ¿Qué es invertir en usted mismo? En su mayor activo, la salud física y mental. Entonces, si usted dice, no, es que está muy cara la comida saludable, está mal. Ah, es que está muy caro para la salud mental un psiquiatra, está mal. Ah, es que un terapeuta, está mal. Ah, es que no quiero pagar un coach porque es muy caro, un mentor porque es muy caro, está mal. Ah, es que un libro. Una persona se demora una década aprendiendo algo para hacer su libro y otra persona lo lee en 2 o 3 fines de semana. Lo que una persona duró 10 años construyendo, uno lo puede aprender a través de la lectura en 2 o 3 fines de semana. Entonces la gente que dice, no, es que yo no compro un libro, por ejemplo, no está invirtiendo en sí mismo. No hago deporte, no voy al gimnasio porque está muy costoso o por cualquier excusa, entonces no está invirtiendo en sí mismo. O sea, la primera inversión que hay que hacer es en sí mismo. Que usted le tocó ir a hacer vueltas a un banco, escúchese un podcast. Que usted está en un trancón, en el carro, en el bus, en el transporte masivo, véase un video financiero. Invierta en usted mismo, porque usted es un ser singular y es el principal de todo. Si usted no invierte en usted mismo, pues ¿quién va a invertir? Y si usted no invierte, ¿cómo va a ser más competitivo con mayor innovación y mayor productividad?
o sea, se va a estancar económicamente. Entonces, la primera inversión es en usted mismo. La segunda inversión, hay que invertir en generar ingresos. Ojalá diversificar las fuentes de ingresos. Muchos dependemos, claro, únicamente del salario, pero el salario no puede ser una única fuente financiera, no, hay que tener varias fuentes, hay que diversificar las fuentes de ingresos. Por eso, una cosa es el salario, el trabajo. Otra cosa es que hay que invertir, por ejemplo, en ingresos pasivos, sea en propiedad raíz, en la cantidad pues, de posibilidades que la persona pueda, o en acciones. Una persona puede comprar acciones desde 10, 20, 30 dólares en la bolsa, donde están las calificaciones de riesgos, por ejemplo, las primeras 500 empresas más importantes del planeta, más sólidas, le llaman fondos indexados. Entonces, una forma es hacerlo por esos fondos indexados. Si usted no conoce eso, pues hay corredores que le cobran 2 o 3% y usted paga una comisión al principio mientras aprende, ¿cierto? Pero esos son ingresos pasivos, algo que aunque usted no esté trabajando directamente, le está generando rentabilidad mensual o anual o trimestral. Entonces hay que hacer esa inversión en los ingresos, pero que sean por favor diversificados, porque cuando uno pone los huevos en la misma canasta y se quiebra la canasta, se queda uno sin ingresos. Y la tercera que ven aquí, es fundamental invertir en un negocio propio. ¿Por qué? Porque eso genera muchas habilidades empresariales. Lo enseña a usted a manejar el círculo de la administración, aprender a planear, a organizar, a ejecutar, a controlar y a evaluar. O sea, los procesos administrativos. Le enseña a usted sobre proveedores, sobre el producto, sobre el precio, la plaza, el producto y la promoción, las 4P. Aprende sobre marketing, aprende sobre logística, aprende sobre cliente interno, cliente externo, aprende de contabilidad, aprende de gestión de la información, gestión de conocimiento, gestión tecnológica, gestión de la infraestructura. Es decir, cuando usted emprende un negocio, aunque es difícil y se quiere una vez, siga la 2, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que tenga el costo de aprendizaje. Es lo más difícil de alcanzar, el costo de aprendizaje. Pero una vez usted aprende a fracasar, el costo de aprendizaje, ya le queda, es la rentabilidad. Empieza la tasa interna de retorno. Empieza usted a recibir utilidades, ganancias. Entonces hay que invertir también en los negocios y invertir, en este caso, en los ingresos diversificados e invertir en sí mismos. Ese es el tema de la inversión. Ahora, yo sé que la vida es muy azarosa. Claro, yo le decía pues en el primer capítulo, uno no decide dónde nace, ni decide qué barco le toca. Uno es arrojado a ultramar y a unos les dan una lanchita, a otros les dan un transatlántico. Pero yo sí quise en La Sociedad Sin Alma, en el segundo capítulo, analizar este tema de las finanzas. Y a mí me ha servido mucho la regla 50-30-20. 50% se debe destinar a la sobrevivencia, a las necesidades fisiológicas, a las necesidades de seguridad, como estaba ahí en la pirámide de Maslow. Sobrevivir. Si usted gana 1.300.000 de salario mínimo Colombia hoy 2023 y no le alcanza porque el arriendo está muy caro, ya le dije, vaya a vivir donde la mamá o vaya a vivir con un amigo, co-living. Porque usted solo le puede gastar el 50% en esto, no más. 50%. ¿En qué? En mantener su vida a flote, en supervivir, en no sucumbir. Ese primer 50% lo tiene usted en ultramar, pero está estancado, ahí no se está moviendo. Ahora, cuando llega la tormenta, ¿qué pasa? Si usted solo tiene la base del barco, no, usted tiene que tener un camarote en el barco. O sea, usted tiene que tener un lugar donde usted se va a proteger de la adversidad, de los tiempos adversos. Claro, mucha gente hace gestión integral de riesgo, mucha gente paga seguros y es fundamental pagar seguros, seguro de vida, seguro del carro, seguro de la casa, ¿cierto? La seguridad es muy importante, alimentaria, la seguridad democrática, la seguridad que usted tiene como persona, ¿cierto? O sea, su seguridad personal, la seguridad tecnológica, la seguridad financiera, la seguridad en general. Hay que invertir en eso. El otro 30%, por eso se llama la regla 50-30. Ese 30% es para su desarrollo personal,
para que usted mientras va viajando, usted viva bien. Esa es la clave del buen vivir. Hay que vivir bien. Y el otro 20% es, ¿para qué? Es el motor. Usted no se va a mover si no tiene un faro, no tiene una brújula y no tiene un motor. Usted necesita el motor. El motor para que usted llegue, salga de ultramar y llegue a la costa. Y ahí sí pueda disfrutar en Playa Blanca, usted ahí comiendo frente al horizonte y frente al crepúsculo, ahí el sol cayendo, sus uvas, y se pueda usted hacer su margarita o su piña colada. Qué delicia, ¿cierto? Pero para eso tiene que invertir el 20% de sus ingresos. Así se gane el mínimo, así se gane menos del mínimo. Es más, entre menos gane, aunque parezca contradictorio y paradójico, usted más debe invertir, porque es que ese es el motor que lo va a impulsar a usted a desarrollarse. Entonces, no importa si usted tiene un ingreso bajo o mínimo, no importa el barco donde está, no importa si se gana 1 millón o 10 o 100 millones o 1000 millones al mes, usted tiene que sacar un porcentaje que según la regla es el 20% para invertir, para hacer esto de aquí, para poder aumentar su productividad a través de la inversión. Entonces, no importa el barco que le haya tocado, pero usted debe tener inteligencia financiera. Entonces, ¿qué va a suceder cuando usted tiene desarrollada la inteligencia cognitiva porque invirtió en usted mismo? Cuando usted tiene desarrollada la inteligencia emocional y cuando usted tiene desarrollada la inteligencia financiera, que es inevitable que usted vaya a sobrevivir y a crecer desde el punto de vista personal en esa realidad social que es convulsionada, ¿cierto? Que es tan competitiva. Entonces, la invitación. ¿Cuál es la tarea para esta semana? La tarea es pensar muy bien en un plan, ojo pues un plan, donde usted diga cómo es que va a empezar a invertir en su inteligencia. Mire qué inteligencia es la más característica suya, que le apasiona, que tiene el talento, que puede monetizar en el mercado. Haga un plan de inversión para usted desarrollar más su habilidad. Gestione las emociones, haga ejercicio, ¿cierto? Cuando envidia al vecino, haga introspección, mire cómo puede aprender de su vecino, no cómo criticarlo, ¿cierto? Cuando trató mal a alguien, pídale perdón, dé las gracias, o sea, use las palabras mágicas que le enseñaban a uno cuando uno era un bebé de 2 o 3 años, las palabras mágicas, por favor, muchas gracias, disculpe, perdón, esas palabras que son mágicas y son tan difíciles de decir, ¿cierto? Ese te amo, ese te quiero, ese discúlpame. Hay que practicar, porque, órgano que no se usa y se ejercita, se atrofia. Entonces la inteligencia emocional es como un órgano, está en el corazón, ¿cierto? Bueno, por decirlo pues de alguna manera pictórica, hay que ejercitarlo, así como usted ejercita la mente. Entonces, porque la idea no es solo ir al gimnasio y ver lo lindo que está, no, la idea es también ejercitar la mente, las emociones y por supuesto también ejercitar la conexión con el infinito. Y haga un plan financiero, tome su presupuesto, los ingresos, lo que le mandó la tía de España, lo que le mandó su abuelo de Manhattan, todas esas platicas, lo que usted se gana trabajando, todo eso, haga un presupuesto, ojalá anual, pero por el momento empiece lo mensual. El 50% es para supervivir, el 20%, el 30% para su desarrollo personal, el otro 20% se lo paga primero. Ojo, usted le llegó 1.300.000 de salario mínimo, bueno, menos descuentos, pensión, salud, ARLs. Esa plata que le llega neta, digamos que sea 1 millón, 1.100.000, saque el 20% de una vez, primero para usted, primero se paga. Y empieza a pensar cómo es que va a invertir eso. Porque primero tiene que pagar eso usted. Ahí hace usted su plan, con la regla 30, 50, 30, 20. Entonces, ¿cuánto para su supervivencia? O sea, para esta parte del barco. ¿Cuánto para usted vivir bien en ese barco, el buen vivir? Vaya al cine, salga con su familia, cómase un helado de vainilla, cómase una malteada, o sea, invierta en su felicidad, por supuesto, que es fundamental, ¿sí? Y haga la inversión en las 3 cosas. Con eso, definitivamente, usted estará avanzando en el liderazgo,
en el desarrollo personal, humano y social y en el buen vivir. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta presentación y la próxima semana continuaremos con el curso donde tocaremos el tema ya estricto de la sociedad sin alma, de esa sociedad que mensaje nos envía negativamente y qué escudo tengo yo y qué espada, qué escudo para protegerme de esos mensajes y qué espada para poder luchar y salir básicamente victorioso de este tema. Entonces, muchas felicidades y les deseo que tengan un resto de día muy feliz.